sus cámaras. Todos prendan sus cámaras. Gloria al Señor. Muy bien. A ver, todos prendan sus cámaras. Todos prendan sus cámaras. Todos con sus cámaras prendidas. Acerca del primer tema, voy a pedirle a Henry que haga su foro, por favor. Vas anotando, por favor, amor, a los que hacen foro. Muy buenos días para todos. Pues me llenó mucho esta clase de pastor porque es un repaso por todo lo que el Señor Jesucristo fue pasado, o sea, para llegar a ser el hombre que fue aquí en la tierra, tanto que padeció, tanto que sufrió, para el fin de llegar a ser el hombre que va a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras faltas y culpas que nosotros no merecíamos ser salvos, pero que Él lo dio todo por nosotros en la cruz. Por todo eso, en realidad que nosotros lo mínimo que debemos hacer es seguir sus pisadas, seguir haciendo lo que Él hizo aquí en la tierra, ganar almas, pero como lo decía mi pastor, estamos olvidados de eso. Estamos como en los afanes de la vida, en los deseos de este mundo, de pronto satisfacer nuestro ego, en nuestros negocios, ganar dinero, y no nos enfocamos en lo que verdaderamente, por lo que vinimos a este mundo, ganar almas. Estamos concentrados en el yo y no en salvar las almas. Como decía mi pastor, tenemos que tener en nuestro corazón el 100% de que creemos en Jesucristo, de que Él murió y resucitó por nosotros, por salvarnos. Entonces, nosotros, como lo dije antes, lo mínimo que debemos hacer es cada día predicarle así sea una persona. Alguna vez mi pastor nos decía en una clase que si nos ganáramos un alma al día, serían 30 al mes. Pero de esas almas no van a llegar todas, pero algo quedará. Entonces, pues es empezar la obra para levantar nuestras iglesias. Muchas gracias, mi pastor. Amén, muy bien, muy bien. Pastor Luis Correa, foro, por favor, de la primera clase. Buenos días, mi pastor, y a todos los compañeros de estudio. En esta mañana, para mí, mi gran noticia debe ser vivir conforme al propósito por el cual Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Entender la noticia que Él nos dio, creer la noticia que nos dio en Isaías 53, versículo 1, cuando el Señor anunciaba a quien le creerá. Entender de que Él fue a la cruz del Calvario a pagar el alto precio que ya yo nunca volveré a pagar. Y saber que soy salvo solo por su gracia, por su amor y su misericordia. Reconocer que su sangre poderosa fue derramada en la cruz del Calvario para redimirme de una vez por todas de todos mis pecados. Saber que Él abrió el camino a través de su sangre preciosa, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, de su sangre y de su carne, y que fue inmolado por mí. Eso debe hacerme sentir a mí la pasión de vivir por Cristo, porque ya Él lo hizo por mí una vez para siempre, y saber que un día le veré en gloria su rostro tal y cual como Él fue aquí en la cruz del Calvario, pero ya en cuerpo glorioso. Gracias por la oportunidad que me da mi pastor de compartir en esta mañana y poder decir hoy que soy testigo del poder de Cristo, soy testigo de Cristo y soy testigo de su amor y misericordia en la cruz del Calvario.
Bien, muy bien. Muy bien, los dos foros, muy bien. Bueno, continuando con lo que hablaba con este hombre eh, que pertenece a la doctrina judía, que fue judaizado, en ese momento lo único que Dios me guió a hablarle, me decía Dios, háblale del apóstol Pablo, que fue uno de los judíos realmente de una enseñanza, se podría decir, extremista, muy sumergido en la ley, ¿sí? Y empecé a hablarle sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre irreprensible. ¿Y por qué voy a hablar del apóstol Pablo con el tema de la resurrección? Porque es que la única manera para que la vida de Pablo fuera transformada y que la única manera de que la vida de Pablo fuera impactada, que su misión cambiara, era conocer que Jesús realmente era el Cristo, que él había resucitado de los muertos. No había nada más, o sea, no había otra forma que Pablo pudiera cambiar. Pablo era un hombre irreprensible, irreprensible, es decir, él vivía la ley a tal punto que nadie podía decirle, ah, Pablo, estás viviendo mal la ley, estás haciendo mal las cosas. No, era irreprensible, no tenía nadie de donde agarrarle o prenderle. Pablo guardaba la ley con toda la excelencia. Era muy conocido por guardar la ley con excelencia. Pablo, muchos lo han criticado como en un aspecto incorrecto, diciendo, ah, que Pablo era malo porque perseguía a los cristianos. Claro, esa maldad existía, pero ¿por qué los perseguía? Resulta que Pablo amaba a Dios. Pablo amaba a Dios y sobre todo Pablo amaba la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Sí? Era como ese católico, ese prototipo de católico tradicional que ama a Dios, que lo ama y que lo adora según las enseñanzas que le han implantado desde su juventud. Pues no le queda otra sino que arrodillarse a un madero, no le queda otra sino que creer también en María y adorar a María, no le crea otra, sino que también hablar a los santos. ¿Por qué? Porque para un católico consagrado tradicional, pues creer en todas estas cosas es parte de su cultura y es parte de su creencia. Entonces, cuando vienen y le hablan en contra de esto, pues todo el que le habla en contra de esto es como una plaga. Ah, se nos está metiendo aquí una plaga a dañarnos lo que nos han enseñado. Entonces, Pablo era un hombre que amaba a Dios y amaba la ley de Dios. Y por eso Pablo defendía la ley de Dios con su propia vida, con su propia vida. Pablo fue un hombre que estudió con Gamaliel, estudió en una universidad de filosofía muy prestigiosa. Era de una familia muy importante también que movía contactos. Si había alguien que estaba esperando al Mesías, si había alguien que estaba esperando la manifestación de el Cristo, el ungido, era el apóstol Pablo, como los judíos hoy en día. Si se dan cuenta que los judíos hoy en día, ellos esperan que el Mesías venga y en ese afán de esperar que el Mesías venga, han cometido errores de declarar a personas como el Mesías. Hace poco, no sé si ustedes vieron videos donde los rabinos muy importantes de allá del pueblo de Israel, empezaban a presentar a alguien como el Mesías y le besaban la mano y decían, ese es el Mesías, ese es el Mesías. Así con ese corazón y con esas ansias esperan al Mesías. Pablo conocía también muy bien sobre todo lo que tenía que ver con las profecías de que el Mesías vendría a la tierra. Pero, ¿qué sucedió? Que Pablo también fue engañado por aquellos sacerdotes que crucificaron a Jesús. Pablo también fue engañado por aquella mentira que empezaron a impartir allí en esa región, a nivel nacional, en esa región, donde decían, ah, es que unos discípulos del Señor Jesús vinieron en la noche y se llevaron el cuerpo. Así que Jesús no resucitó.
Y todo lo que predicaba Jesús era una secta. Y todo lo que les enseñó era una secta. Y hasta él dijo que resucitaría y nunca resucitó. Aparte de eso, súmele que Pablo, un hombre que estudió muy bien la Torá, sabía que el Mesías vendría de Belén. Y a Jesús se le extendió la fama como Jesús de Nazaret. Claro, entonces, no, esperen un momento. Jesús, el Mesías nace de Belén y este es Jesús de Nazaret. Este no tiene nada que ver con el Mesías que nosotros esperamos. Entonces, todo esto el apóstol Pablo lo sabía y todo esto era lo que no permitía que el apóstol Pablo creyera en el Señor Jesucristo. Toda esa fama y todas esas mentiras se extendieron por toda esa región. Pablo veía a la iglesia del Señor como una secta y los veía como una plaga. Pero en Hechos capítulo 9, cuando vio a Jesús resucitado, su vida cambió. Vamos a conocer un poco acerca de la vida del apóstol Pablo y lo que es el poder de la resurrección de una persona que se encuentra con Cristo. Porque la meta con estos estudios no es llenarnos de información. La meta con este estudio de teología es que podamos convertirnos en testigos de Cristo en nuestras regiones, constantemente, continuamente, sin parar, todo el tiempo. Nacimiento de Pablo. Saulo, que después fue llamado Pablo, nació entre el año 5 y el año 10, en el primer siglo. Nació en Tarso, que es la actual Turquía, que es una ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa del sur de Asia Menor. Allí nació Pablo. En la epístola de Filemón, vamos a leer Filemón capítulo 1, versículo 9, allí Pablo se declara anciano, es decir, parte del presbiterio, de las personas que estaban empezando a llevar el fundamento de la iglesia. Leámoslo, por favor. Filemón Capítulo 1, versículo 9. dice: Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Amén. Anciano. Entonces, ya todos sabemos lo que es anciano. La palabra anciano viene de la palabra obispo, que es episcopos. Creo que se los estuve enseñando en alguna clase, ¿sí? Y era una persona que supervisaba la iglesia, cuidaba la iglesia, y un anciano habían dos prototipos de anciano, los unos que eran administradores y los otros que realmente se les facilitaba mucho la enseñanza. Entonces Pablo cumplía estas dos labores, era muy buen administrador y enseñaba muy bien la doctrina de Cristo. En Filemón capítulo 1, versículo 1, allí muestra esos principios del apóstol Pablo. Le escribió allí a Filemón estando preso a mediados de la década del año 50 en Éfeso, ¿sí? O bien a principios de la década del año 60 en Roma o Cesarea. Leámoslo, por favor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Amén. Entonces, con estos datos que les estoy dando, se estima que Pablo nació a comienzos del siglo I, hacia el año 10, más o menos. Entonces, algunos escritores dicen que Pablo fue contemporáneo del Señor Jesucristo. Contemporáneo, es decir, que eran como de la misma edad. Lugar, pongan allí lugar. Lugar, Hechos capítulo 9, versículo 11. Lucas,
cuando escribe el libro de los Hechos, Lucas, el médico, afirma que Pablo era oriundo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces, era de Tarso, ¿sí? Una ciudad situada en la provincia de Cilicia. Ustedes lo pueden buscar en el mapa. Hechos capítulo 21, versículo 39. Leámoslo, por favor. Y ahorita vas a leer la siguiente escritura, Hechos 22, 3. Esto, Hechos 21, 39. Ajá. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, él mismo testifica de que era de una ciudad llamada Cilicia. Y en Hechos capítulo 22, versículo 3, leámoslo por favor, les estoy mostrando evidencias muy contundentes, dónde nace el apóstol Pablo, de dónde era, de dónde era su lugar, era contemporáneo del Señor Jesucristo. Todo esto es muy importante saberlo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Amén. Pablo tenía ciudadanía romana. La información sobre la ciudadanía romana del apóstol Pablo solo es presentada por los Hechos de los Apóstoles, es decir, de que no hay como tal más evidencia sobre esta ciudadanía. En Hechos capítulo 16, versículo 37 y versículo 38 nos muestran explícitamente sobre esta ciudadanía en la vida del apóstol Pablo. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ok, y Hechos capítulo 22, versículo 25 al 29 da evidencia de esa ciudadanía romana del apóstol Pablo también. 25 al 29. Sí. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él y los que le iban a dar tormento y a un tribuno y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Es tremendo porque este tribuno dice que él pagó por la ciudadanía romana, pero el apóstol Pablo le dijo, no, usted pudo haber pagado, pero yo no pagué por eso, yo nací, yo tengo ciudadanía romana desde mi nacimiento. Entonces, en Hechos capítulo 23, versículo 27, vamos allí a ratificar lo que el apóstol Pablo habla acerca de su ciudadanía. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano Roma. Entonces, el ser ciudadano romano tenía unos ciertos privilegios, ¿cierto? Hay un hombre llamado Peter Van, un pirólogo e investigador especializado en documentos griegos del periodo helenístico y romano, incluyendo los del cristianismo primitivo.
que este hombre defendió enérgicamente la historicidad de la ciudadanía romana de Pablo, sosteniendo que Pablo era descendiente de uno o más libertos de quienes habría heredado la ciudadanía romana. Siguiente punto. Saulo, perseguidor de la iglesia. Saulo, perseguidor de la iglesia. Estoy mostrando desde su nacimiento, les estoy mostrando su ciudadanía, ¿sí? Pero ahora también vamos a ver la parte de cómo Pablo perseguía a la iglesia. Habiendo estado Pablo en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, conoció personalmente a Jesús de Nazaret durante su ministerio o al momento de su muerte. Resulta razonable pensar que de haber sucedido un encuentro semejante, Pablo lo habría consignado en algún momento por escrito. Siendo este el caso, cabría también cuestionar la presencia permanente de Saulo en Jerusalén en sus años de adolescencia o juventud. Hay un hombre llamado Raymond Brown, sugiere que Saulo o Pablo era fariseo desde su juventud, ¿sí? Dado que resultaría infrecuente la presencia de maestros fariseos fuera de Palestina, es decir, de que tuvo que, de alguna manera, Pablo aprender la ley. Fue ciudadano romano, pero a muchos se les viene la pregunta, bueno, si fue ciudadano romano y nació en Roma con esa ciudadanía, ¿cómo aprendió la ley? Entonces, aquí está una evidencia histórica. Dice, dado que resultaría infrecuente la presencia de maestros fariseos fuera de Palestina, es decir, ¿quién le iba a enseñar a Pablo fuera de Palestina? Y que además del griego, Pablo conocía el hebreo, también conocía el arameo, conocía estos idiomas. La suma de toda esa información da pie a pensar que al iniciarse la década del año 30, Saulo o Pablo se trasladó a Jerusalén con el fin de estudiar más profundamente la Torá. Entonces, aproximadamente al año 30, Pablo allí se fue para Palestina o para el lugar donde estaba Gamaliel y allí empezó a aprender todo lo concerniente a la ley de Moisés. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles muestra en los primeros versículos un cuadro panorámico de la primera persecución cristiana en Jerusalén, en el que Saulo o Pablo se presenta como el alma de esa persecución, sin respetar ni a las mujeres, llevaba a los cristianos a la cárcel. Saulo aprobaba su muerte, la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, para que veamos todo lo que se desató desde ese momento en adelante por causa del apóstol Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el apóstol Pablo. Antes de que Cristo, escuchen aquí, antes de que hubiera visto a Cristo resucitado, el apóstol Pablo era lo que hacía continuamente, ¿sí? Entonces, por los hechos de los apóstoles sabemos que muchos cristianos abandonaron Jerusalén, porque Esteban fue asesinado. Vamos a leer Hechos capítulo 7, desde el versículo 54 en adelante, para que veamos cómo fue el final de Esteban y quién consentía en la muerte de Esteban. Amén. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon
Y los testigos pusieron en sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, también nos muestra cómo el mismo Pablo persiguió a los cristianos, llegando incluso a usar la espada contra alguno de ellos. Vamos a leerlo, por favor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. Mire, la perseguía de una manera terrible y la asolaba. Ahora, por amor a la ley, era que Pablo perseguía a la iglesia. Eso lo declaró en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 6. Él decía: por amor a la ley fui perseguidor de la iglesia. Vamos a leerlo, por favor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, él era perseguidor de la iglesia porque él era un hombre irreprensible en todo lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando le escribe la carta también a Timoteo, en su primera carta, allí en el capítulo 1, versículo 13, le da testimonio de el por qué. Fue por causa de la ignorancia. Primera Timoteo 1:3. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando Pablo también escribe la carta a Corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 9, Pablo decía y se consideraba el menor de los apóstoles. Se sentía indigno inclusive de ser llamado apóstol por haber perseguido la iglesia del Señor Jesucristo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 3, allí muestra la escritura cómo Saulo arrastraba. Y cuando hablamos de arrastrar, mis hermanos, estamos hablando de arrastrar, sea del cabello, sea de la túnica, sea de un brazo, los arrastraba tanto a hombres y a mujeres. Así era ese carácter de él por defender la ley. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y los entregaba en la cárcel. Esto era algo tremendo. También en Hechos capítulo 22, versículo 1 al 4, allí Pablo empieza a dar testimonio de cómo él encadenaba, escuchen aquí, encadenaba tanto a hombres y a mujeres y cómo los perseguía a muerte para ponerlos en la cárcel. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Amén. En Hechos capítulo 22, versículo 19 al 21, allí Pablo señala que andaba por las sinagogas, es decir, los lugares donde se reunían, encarcelando y azotando a los que creían en Jesús de Nazaret. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve,
porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hace poco, pues nos dimos cuenta de lo que ha sucedido entre el pueblo de Israel con Irak, con todo ese tema de Hamas, con el tema de Trump, y pues muchos ven, digamos, estas acciones que hicieron Israel y Trump en bombardear la zona nuclear de estas personas allí que son como terroristas religiosos. Y el concepto de ellos es de que si uno no cree en lo que ellos creen, entonces somos un pueblo que tenemos que morir, tienen que darnos muerte. Y pues realmente lo que Trump y lo que Israel hicieron fue algo que se necesitaba hacer, porque se imaginan ustedes una bomba atómica en las manos de esas personas. ¿Se imaginan ustedes 10 bombas atómicas en las manos de estas personas que para ellos matar a alguien es como un logro, es como una victoria, y para ellos morir, que lo que eso es lo que representa la yihad, ¿sí? Un autosuicidio, para ellos es algo glorioso delante de su Dios llamado Alá? Ahora, cuando yo medito en estas personas, yo medito en Pablo. Y Pablo, en Hechos capítulo 9, se estaba convirtiendo como en un religioso terrorista también. Hasta esa profundidad Pablo estaba llegando. El que no crea en lo que yo creo, pues para la cárcel. El que no crea en lo que yo creo, pues lo voy a amenazar de muerte. Y Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 1 al 3, al 2, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vio al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces quería meterlos presos. Por eso en Hechos capítulo 22, versículo 4, allí Pablo declara que él quería, era como a la muerte, encadenar a hombres y a mujeres. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces, hay algo que quiero que meditemos. Pablo llevaba una misión incorrecta. Pablo amaba a Dios. Pablo daba la vida por la ley de Dios. Y Pablo quería que todos conocieran la ley de Dios. Si fuera por Pablo, él hubiera querido que todas las naciones de la tierra hubieran sido judaizadas bajo la ley. Pablo invertía su dinero, su economía, su tiempo, todo lo invertía, sus talentos, todo lo invertía en esta misión: salvar la ley, hacer que las personas cumplan la ley, borrar todo lo que no tenga que ver con la ley. Pues Pablo estaba concentrado en eso, tenía una misión incorrecta, hasta Hechos capítulo 9. Allí su vida cambió, todo cambió. Hechos capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. De una cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo, presten mucha atención aquí a esta parte que es muy fundamental. Pablo, como estaba hablando desde el principio, era un hombre irreprensible, guardador de la ley, amaba a Dios, esperaba al Mesías. Le habían mentido, era contemporáneo del Señor Jesucristo, tenía en su mente que los cristianos eran una plaga porque todo lo que Jesús había dicho de que iba a resucitar, pues no resultó para él.
Aparte de eso, estaba metido en su cabeza que Jesús era de Nazaret, y pues realmente Jesús nació en Belén, sino que tuvieron que sacarlo muy de pequeño por causa de la persecución que estaban haciéndole a los niños en aquella época, ¿sí? Que mandaron a matarlos. Entonces, todo esto, toda esa información llevaba a Pablo a ver a los cristianos como una plaga. Todo esto llevaba a Pablo a ver a los cristianos como eran los que querían como dañar o violentar la ley de Dios de la Torá, que era totalmente sagrada para el pueblo judío y que hasta hoy en día sigue siendo sagrada tanto para el pueblo judío como también debe ser sagrada para nosotros porque es palabra de Dios. En ese camino, yendo a Damasco, allí Pablo conoció que Jesús es el Cristo. Había perseguido tanto a la iglesia del Señor y había visto tanto a la iglesia del Señor como una plaga y como una secta, que la única manera, escúcheme aquí, esto fue lo que yo le dije, eso fue lo que yo le dije al amigo mío judío. Si había alguien que guardaba la ley, si había alguien que cumplía la ley, era Pablo. Si había alguien que no se le podía meter los dedos a la boca con cualquier mensaje, era Pablo, porque era muy inteligente. Era un hombre muy sabio, había estudiado con Gamaliel. Entonces el amigo judío abría esos ojos y el corazón de esta mujer, de su esposa, ardía, porque yo les dije, la única manera para que el apóstol Pablo, que fue levantado bajo los pies de Gamaliel y bajo las enseñanzas de Gamaliel, la única manera para que él cambiara su doctrina o confirmara la doctrina del Antiguo Testamento era que el mismo Jesús se le apareciera. Y ahí la mente de ellos hizo ¡boom! Y en ese momento, esta pareja tomó la decisión de volver otra vez a tener en cuenta la vida de Jesucristo y empezar de a poquito, empezar de a poquito. Miren lo que hace la resurrección. Pero eso sucedió en Pablo. Dice que en ese momento preguntó a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Qué sucedió? Recibió la enseñanza de Ananías, estuvo entre los discípulos, ya conocieron la historia de ayer. Y dice Hechos capítulo 9, versículo 20, vamos a leerlo, que enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Versículo 22, léelo también, por favor. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, después de que Pablo cree en la resurrección de Cristo, se convierte en un testigo. Y no un testigo de una semana, no un testigo de un mes, no un testigo de un año, no un testigo como, ténganme lástima, ténganme lástima. No, 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 no. Segunda de Timoteo capítulo 4 muestra que Pablo se convierte en un testigo y él decía estas palabras, yo estoy ya al punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces el apóstol Pablo concluye su vida diciendo, yo ya voy a morir, a mí me van a sacrificar. Él no busca ni desde su principio que se encuentra con Cristo, ni hasta el final como una vida como para que le tengan lástima tampoco. Él conoció a Cristo resucitado y eso lo llevó a convertirse en un testigo. Los discípulos del Señor Jesucristo, cuando vieron a Cristo resucitado, eso los llevó a que se convirtieran en testigo. Claro que tuvieron que recibir en Hechos capítulo 1, versículo 14, allí estaban reunidos en oración, y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero ellos se convirtieron en testigos porque se dieron cuenta que Jesús realmente había resucitado. El poder de la resurrección debe ser lo que nos impulsa a hablar que todo lo que Jesús dijo mientras que estaba aquí en la tierra
fue real. Si en mi corazón yo no creo profundamente que Jesús resucitó, realmente todo lo que diga no tiene sentido entonces. Porque el fundamento, anoten allí, el fundamento de la vida cristiana a nivel mundial se basa en que todo lo que Jesús dijo se cumplió. El fundamento de un cristiano se basa en que nosotros le servimos a un Dios vivo, a Jesús de Nazaret que resucitó al tercer día de los muertos. Si yo no tengo este corazón alineado con esa resurrección y de pronto creo como los discípulos, ah, sí, tú vas a resucitar, pero estoy más concentrado en lo material, entonces así va a ser mi vida de fe. Pero si yo creo profundamente, y llevo a mi espíritu, alma y cuerpo a creer profundamente en que Jesús sí resucitó, y eso se confirma en mi espíritu, entonces me convierto en un testigo. Me convierto en una persona que voy a hablar de aquel que vive en mí, de aquel que dirige mi vida, de aquel que gobierna mi vida. Jesús, ¿qué hacía todos los días? Predicar el Evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 23. Leámoslo, por favor. Todos los días, Mateo 4, 23, predicaba el Evangelio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En capítulo 9, versículo 5, Jesús siempre era predicando el Evangelio del reino. Sí. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mateo capítulo 11, versículo 5. Mateo 11, 5. 11:5, listo. Y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que yo les he enseñado, ustedes tienen que llevarlo hasta lo último de la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 14. Les estaba hablando del Evangelio, de Cristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero mi pregunta es, ¿cómo uno hace para llevar este Evangelio del reino a todas las naciones? El Evangelio del reino. ¿Cómo uno hace para tener esa fuerza espiritual, primero, de creer que yo puedo llevar el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra? Segundo, de que voy a tener la provisión para llegar hasta lo último de la tierra. Tercero, del poder que tengo que tener para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. La única manera de uno poder llevar a cabo eso es creer que Jesús resucitó, que Él está vivo verdaderamente. Porque si yo no creo que Jesús resucitó, siempre va a haber problemas por la economía. Ah, pero es que no tengo, pero es que no puedo, pero es que esto. Entonces Jesús no resucitó. Jesús resucitó. Oye, ni la misma muerte pudo trancar a Jesús. Entonces, ¿será que la parte económica va a ser una molestia o una intervención para que yo haga la obra? Pero ¿cómo puedo llevar este evangelio hasta lo último de la tierra si ni siquiera lo llevo en mi región? ¿Cómo puedo llevar el evangelio hasta lo último de la tierra si no llevo el evangelio en mi zona? Me la paso concentrado más en otras cosas, en diferentes trabajos, en diferentes actividades, y no estoy haciendo lo que Jesús hizo. Así eran los discípulos. Jesús había muerto. Jesús les dijo que resucitaría el tercer día. Se encuentra con unos discípulos en camino de Maús también, que ellos hablaban acerca de que, no, es que hubo un hombre que dijo que iba a resucitar y pues estamos esperando a que eso pase. Estaba caminando con ellos y no lo conocían. Les ardía el corazón, sí. Jesús resucita el tercer día. Ellos siguen buscando entre los muertos al que vive. Va y se presenta delante de ellos y hasta les da miedo.
Va y los busca y todavía están pescando. Mis hermanos, Jesús resucitó. ¿En qué deberíamos estar concentrados cada día? En salvar las almas. Nosotros como pastores, como líderes y las pastoras, todos los días deberíamos estar siguiendo las pisadas de Jesús. Todos los días. ¿Qué es lo más importante? Salvar las almas y formarlas, levantarlas como discípulos. No puede haber límites en nuestro servicio como ministros al Señor. Por eso es importante creer que Jesús resucitó. Juan capítulo 11, versículo 25. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 11, versículo 25. Amén. Juan 11:25 dice: Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Hay que creer en Él. Hay que creer en Él. Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, ustedes van a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Yo creo que ellos se imaginaban y decían, hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo va a ser esto? Jesús resucitó. Él sabe cómo va a ser todo. Ya tiene todo preparado. Ya está listo todo para nosotros. ¿Qué necesitamos? Realmente Jesús resucitó. Aquí, que mi mente lo crea, que mi espíritu lo crea. Jesús resucitó. Tengo la evidencia de mi vida. Como yo era antes, ahora lo que soy ahora. Jesús resucitó. Tengo que convertirme en un testigo de Cristo todos los días. Que mi corazón palpite, que se sienta intranquilo. No he hablado con nadie de Cristo. No he predicado este evangelio a alguien que necesita. Entonces empiezo a orar. Empiezo a orar, Señor. Quiero levantarme como un testigo tuyo. Señor, quita todas las cosas que me frenan. El temor, la duda, la incredulidad. Quita todas las cosas que me cohíben llevar este evangelio de tu gracia, este evangelio irresistible que tú me has entregado a mí, con el cual me has salvado. Yo creo que tú resucitaste. Señor, ayúdame a creer aquí adentro de mi vida espiritual que tú estás vivo, porque quiero que tú vivas en mí, quiero hablarles a otros de ti, quiero ser testigo. Señor, si voy a comer un helado, permíteme tener un encuentro con alguien para ser testigo. Señor, si voy a hacer alguna vuelta del teléfono o de algún pago de mi casa, Señor, ayúdame y permíteme encontrarme con alguien para convertirme en un testigo. Jesús resucitó. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño aquí en mi pueblo, había un pastor llamado Parmenio. Yo recuerdo que, bueno, él ya con la vejez estaba gordito y eso, ya está en el cielo, pero yo recuerdo que él estaba flaquito y lo recuerdo subido como en una mesa en el parque principal de aquí de nuestro pueblo. Él tenía una camisita manga corta, blanca, y estaba vestido con un pantalón como de paño, ¿sí? Y recuerdo que él tenía una Biblia en la mano. Y entonces tenía no un micrófono, sino un megáfono. Eso así se llama, un megáfono, es como una corneta, un megáfono. No tenía un público como que estuviera allí en esos eventos evangelísticos que hoy en día se llevan a cabo, los cuales no están mal, no están mal, pero de verlo a él, a lo que veo hoy en día, allí con su megáfono y predicando. Mis hermanos, las personas pasaban por el lado de él y ni siquiera paraban. Yo recuerdo esa escena. Las personas pasaban por el lado de él y él predicaba el evangelio, hablaba del Señor Jesucristo y hablaba con tanto amor y las personas pasaban por los lados de él, allí en el centro de nuestro pueblo, y nadie paraba. O sea, era como que no querían escuchar, mas sin embargo el corazón de él era un corazón de un testigo
que ha creído que Jesús resucitó y se estaba manifestando esa vida en él. ¿Ha hecho usted de pronto esa prueba? ¿Por qué no se lanza al parque de su pueblo solo? Ya no lleve a nadie en esta vez. Después lleva a alguien. ¿Por qué no se pone a prueba y va solo? Haga esa tarea. Me gustaría poner esa tarea como un examen, donde usted vaya al parque de su pueblo o al parque de su ciudad donde usted viva, así sea con un solo discípulo que usted lleve. No invite esta vez a nadie de la iglesia, solo un solo discípulo, para que se pruebe a sí mismo, para que se le escarapele la piel, para que saque la mejor versión de usted como discípulo de Cristo, para que renuncie al temor, para que renuncie al miedo, para que renuncie a la vergüenza, porque allí en ese momento, cuando usted se para en el parque y que esté rodeado de mucha gente, solamente con un discípulo, no con la iglesia allí animándole, vamos, vamos, vamos. No, no, no. Allí solamente es usted y Cristo y el discípulo que lo acompaña. Y hable el camino de salvación. Y conviértase en un testigo en ese momento. Y sienta lo mismo que sentía Jesús. Y sienta lo mismo que sentían los discípulos. Anoten allí, tarea. Anoten allí, tarea. Predicar el camino de salvación en el parque de mi región. Solo con un discípulo. Y el discípulo que tome las fotos y el discípulo que grabe el video llevando a cabo usted esta tarea. No es algo que sea antibíblico. Es algo normal. Amén. ¿Estamos aquí todos? Amén. Muy bien. Vamos a hacer esa Amén, mi tarea. pastor. Esa tarea se va a llevar a cabo. No va a invitar toda la iglesia. Solo un discípulo. Un discípulo de su iglesia que usted diga, yo quiero llevar a este discípulo. Y va a ese parque con un megáfono o sin megáfono, a voz en cuello. Debe experimentar lo que experimentaba Jesús. Debe experimentar lo que experimentaban los discípulos. Y hoy mismo empiece a orar. En esta misma semana va a llevar a cabo esta obra. Hoy mismo empiece a orar. Señor, yo necesito creer, no solamente aquí en mi mente, sino en todo mi espíritu, alma y cuerpo, que tú has resucitado. Quiero convertirme en un testigo. Tu Santo Espíritu está en mí. Quiero ser ese testigo tuyo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a un descanso.